Anteriormente el tema del aborto era penalizado. El tema del aborto pues era un asesinato de un ser inocente concebido. Hoy en día no. O sea, recordemos que una de las estrategias de la revolución sexual ha sido el cambio de lenguaje. Lo que antes era el asesinato de un ser inocente concebido o la interrupción de la vida, hoy en día es definida como el derecho de la mujer. Entonces esto es curioso porque esto crea un impacto de contagio social, de normalización, que hoy en día tú le preguntas a un joven sobre su opinión sobre el aborto y con tal normalidad, con tal aceptación, te dice pues que sí, que es normal. Creo que nosotras las mujeres tenemos todo el derecho y la libertad de elegir y decidir qué hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Me parece fantástico. Lo mismo, también conozco a gente que ha abortado siendo menor y pienso lo mismo. No sé, a mí me parece fenomenal que cada persona pueda abortar cuando quiera y que no tengas que depender de tus padres, porque si tú, por ejemplo, estás en una familia súper religiosa y por la religión que tienes en tu casa... Pero no se olvidan nunca de algo que quizás es muy duro, porque el aborto te convierte en la madre de un niño asesinado. Es un ser concebido, o el argumento de decir, pues es que es mi cuerpo. Ya. No, Bueno, es un cuerpo distinto dentro de ti. El año pasado en España, 2023, hubo más de 103.000 abortos y el 93% de esos abortos no fueron ni por la madre, la vida de la madre no corría peligro, ni la del feto. Y más del 30% de esas mujeres no era la primera vez que abortaban. Entonces, aquí entra la pregunta de ¿cuándo comienza la vida? ¿Cuándo esa vida comienza a ser un ser humano? Sin duda alguna desde la concepción. Bueno, muy buenas a todos. Yo soy Juanru. Bienvenidos a este nuevo podcast de JRC. La semana pasada estuvimos en el seminario y hemos vuelto a nuestra sede. Antes que nada, don Ernesto, estoy un poco nervioso. ¿Qué te parece si nos encomendamos a la Virgen de Fátima, si rezamos un poquito? Pues fenomenal. Venga. Pues nada, vamos a encomendarnos también unidos en oración con los que nos van a estar viendo y tantos jóvenes que sé que la Virgen de Fátima ha dado gracia y bendición para ellos. Lo hacemos pues que más que con la oración por excelencia de la Virgen, que es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Bueno, ahora mejor, ya estoy menos nervioso. Bueno, me hace especial ilusión presentaros a don Ernesto porque yo lo conozco de hace muchísimos años. Estuvo en mi pueblo, en Villarruya de los Ojos, Ciudad Real. Y el año pasado, después de años y años sin verle, nos volvimos a reencontrar en Fátima. Qué bonito. Y yo pensaba que no se iba a acordar de mí. Y le pregunto, dice, ¿cómo no me voy a acordar de ti si te vi hacer la primera comunión? Y bueno, ha sido llegar y besar el santo porque estamos aquí en el podcast de JRC. Bueno, don Ernesto es natural de Venezuela, pero por motivos de estudio se tuvo que venir a España. Es doctorado en Teología Moral en San Dámaso, Madrid. Y bueno, él se dedica al campo de la bioética. Pasó por la diócesis de Ciudad Real y actualmente se encuentra en la archidiócesis de Santiago. ¿No es así, don Ernesto? Bienvenido. Así es, pues nada, ahora estamos con nuevos proyectos por aquellas tierras del apóstol Santiago. Así que, bueno, pues es un placer, primero agradecerte a ti por la invitación y bueno, que tengamos un grato compartir y sobre todo enriquecedor e iluminador para tantas personas que puedan ver Mm, lo que compartimos en este podcast hoy. Eso es. Bueno, como he dicho, tú eres de Venezuela. ¿Por qué viniste a España? ¿Cómo fue que viniste a España? Pues nada, la sencilla razón por la que llego aquí a España fue una propuesta hecha por quien fue mi obispo de feliz memoria, que en paz descanse, don Osvaldo, que murió víctima del COVID. Pues me hizo la propuesta de venir a estudiar aquí a Europa y propuesta pues que con mucha ilusión acepté. Y así que pues estamos aquí. Llegué para estudiar un área de la teología que es la teología moral y pude tener la dicha de estudiar en San Damaso. Allí
hice los estudios en la licenciatura de Teología Moral y luego, pues bueno, pude también doctorarme allí. Mm. ¿Cómo llegó a España? También por medio de la diócesis de Ciudad Real, a la cual pues he estado allí sirviéndole casi 13 años y a la cual pues llevo con mucho cariño en mi corazón. Allí fue donde te conocí en uno de los pueblos que estuve, que fue Villarrubia de los Ojos. Pues tienen un convenio donde mi diócesis de Venezuela, Nuestra Señora de la Paz de Trujillo, pues nos envía a Ciudad Real con un convenio de estar un año de servicio pastoral y seguidamente, pues, la diócesis de Ciudad Real nos beca para estudiar en alguna universidad aquí en España y yo escogí la Universidad Eclesiástica de San Damaso en Madrid, que está donde funciona el seminario de Madrid detrás de la Catedral de la Almudena. Mm. Bueno, y claro, porque la situación actual de Venezuela es un poco difícil. ¿Cómo fue tu infancia en Venezuela? ¿Creciste en una familia católica? Me has estado contando también que en tu familia hay mucha devoción a la Virgen de Fátima, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Crecí en un ambiente religioso. Mi madre, pues, tiene la bendición de cumplir los años el día de Nuestra Señora de Fátima y la Virgen de Fátima, pues sí, tiene un cariño muy particular en mi hogar y en mi familia. Tanto es así que hace unos años atrás tuve la dicha de viajar a Lisboa y por curiosidad pues pasamos al santuario, estaba en obras, no pudimos disfrutarlo y pude comprarle a mi madre una imagen muy hermosa de Nuestra Señora de Fátima, la cual en casa pues tiene un lugar muy especial de veneración. Mi infancia en Venezuela, pues sí, bastante bonita, porque crecí en una Venezuela que todavía no había sufrido los golpes de este sistema político que a nivel mundial conocemos, la situación en la que está. Recuerdo una Venezuela pues hermosísima, muy fructífera. Fui muy feliz en mi infancia en Venezuela. Y bueno, sí, vivimos un ambiente de fe bastante considerable. No era de esta, como todo, quizás después de ir creciendo en la juventud, un poco desvinculado, no era de los que iba a misa ni nada por el estilo, pero siempre había esa referencia religiosa de respeto y de oración en casa, y donde sin duda alguna mi madre pues jugaba un papel muy importante. Mm. Y bueno, ¿cuándo dijiste, quiero ser sacerdote? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu vocación? Pues es bastante curiosa y particular. Porque, a ver, cuando estaba estudiando en el instituto, allí decimos en el liceo, pues una vez que culminas la etapa de estudio, pues siempre vienen propuestas. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué vocación escojo? ¿Qué carrera seguir? ¿Cuál será mi futuro? Pues bueno, había opciones, estaba el ámbito militar, también me llamaba mucho la atención el ámbito médico, que es el bioanálisis, que es el estudio bacteriológico a nivel médico. Y de repente, de la noche a la mañana, pues en Venezuela es común que cuando nos graduamos de bachilleres hacemos una misa de acción de gracias. Y bueno, fuimos a la misa de acción de gracias y mi madre me insistió, no sé si unas 7.500 veces que me confesara para vivir en gracia de Dios, es la misa de agradecimiento. Y bueno, ya para no escucharle tantas veces, pues fui y me puse en la cola de la confesión, ahí en la fila. Y bueno, cuando llegamos al sacerdote fue bastante curioso porque este sacerdote, que es un gran amigo, eh, lo típico, me arrodillo allí, qué voy a decir, que si yo no tengo pecados, todas esas cosas que se pueden pensar previo a la confesión. Me hace la pregunta, el gesto ritual normal, que es Ave María Purísima, y yo no sabía ni qué contestarle, y le contesté amén, porque como el amén vale para todo, pues yo le contesto amén, y ya está. Entonces de allí empezamos a confesar un poco, y entre la confesión me hace una pregunta que fue el cambio de mi vida. Él me pregunta si quería ser sacerdote. No sé a qué vino esa pregunta, ni por qué vino esa pregunta, pero bastó esa pregunta para que en mi vida comenzara a surgir una incertidumbre tal de que cuando planteo de irme al seminario, pues dije, mira, ya esto te quita la paz. Luego el sacerdote lo veía en todos sitios, nunca veía a ese cura y me lo encontraba por todos sitios al padre. Y de repente, pues dije, le comenté a mi mejor amigo
El tío pues se impresionó mucho y decía, pero ¿cómo te vas a meter tú a cura? Que esto no puede ser. Y bueno, yo siempre he sido muy sensato en mi vida. Yo siempre digo que si las cosas las vas a hacer, hazlas. Si te equivocas, pues te corriges, no eres de lo que... ¿Y qué pudo haber pasado? Sí. Mm. Entonces, bueno, dije, pues me voy al seminario. Si no me gusta, pues me retiro. Pero yo voy a ver qué es aquello. Y así pues, una semana antes, le dije a mi madre, me contestó con un gracias a Dios, poco creíble. Mi padre en ningún momento, pues tú vas a ser cura, a ti no te dio cura ni loco. Tenía una noviecita también de instituto a la cual le dije el miércoles para irme el sábado. Fue curioso aquel momento. Y nada, pues un sábado, un 28 de septiembre, si mal no recuerdo, emprendí el viaje hacia el seminario de San Pablo Apóstol en Maturín, al otro extremo del país. Y fue curioso porque al llegar al seminario, fue llegar allí y me sentí el joven más feliz del mundo. Y tuve claro desde el primer momento que iba a ser sacerdote. Qué guay. Más ¿Y, o menos eso fue. y cómo fue tu paso por el seminario? ¿Hay muchas diferencias en un seminario ahí en Venezuela a aquí en España? Sí, sí hay diferencia, incluso en los años de estudio. Aquí en Europa, por lo general, se estudian 6 años. Nosotros allí en Venezuela hacemos 8 años de formación. Un año introductorio, que es el año propedéutico, donde es más que todo un proceso de adaptación, Mm. materias de cultura general, adaptación a la formación, los parámetros de formación, todo Mm. eso, las áreas de formación, y luego hacemos 3 años de filosofía y 4 años Otro de de teología. teología. Ujú. Yo tuve la dicha de estudiar en 2 seminarios. La primera parte la hice en el Seminario San Pablo Apóstol de la Diócesis de Maturín, en el estado Monagas, en Venezuela, y la segunda parte la hice en el Seminario San Pedro Apóstol de La Guaira, en el estado Vargas de Venezuela. Ujú. Y bueno, quiero que me cuentes un poco cómo fue tu paso por Ciudad Real y luego cómo has acabado en Santiago. Cómo has acabado en Musía, si no me equivoco, ¿verdad? En Musilla, sí. Musía. Pues nada, una vez que llegamos aquí a Ciudad Real, que fue a tu pueblo, Villarrubia de los Ojos, como decís vosotros, estuve allí casi 2 años, muy feliz en Villarrubia. De verdad que fue una experiencia bastante enriquecedora y es un pueblo que sabéis que llevo especialmente en Yo el lo único que corazón. recuerdo de pequeño en la iglesia es tu homilía. O sea, yo no entendía nada, pero las decías con una alegría que es lo único que me acuerdo. Sí, 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 era curioso aquello. Claro, siempre te caracteriza el hecho de estar siempre sonriendo, esa alegría que siempre trato de cultivar y que es muy característica de mí. Incluso recuerdo una anécdota cuando era seminarista que me dijo una señora mayor en un sitio de estos que estuve de misiones, me dijo, mire usted, padrecito, algún día se le van a enfriar los dientes. Y yo, ¿por qué? Porque siempre se está riendo, o sea, que se me iban a congelar los dientes, o siempre me veía sonriendo. Y me hizo mucha gracia eso. Entonces, bueno, retomando tu pregunta, estuve en Villarrubia, luego estuve en el Valle de Alcudia por una situación excepcional de acompañamiento en los pueblos de Cabeza Rubia, Hinojosas y Brazatortas, y también pues atendiendo diversas poblaciones de lo que llamamos el Valle de Alcudia en Ciudad Real. Y seguidamente pues fui enviado de vicario pastoral 2 años a la parroquia Santa María la Mayor en Alcázar de San Juan, y de allí, pues el señor obispo dispuso ir de párroco a 4 parroquias, a Benójar, Cabezarados, Navacerrada y Fontanosas. Allí estuve 7 años. Y bueno, y ahora por nuevos proyectos, estamos en la Arquidiócesis de Santiago de Compostela y actualmente pues estoy en Musía. Musía está ubicada, para los que no lo sabéis, en lo que llamamos la Costa de la Muerte, a unos 30 kilómetros de Finisterre. Fisterra. Es una especie de prolongación del Camino de Santiago y gozamos de tener un santuario hermosísimo dedicado a Nuestra Señora de la Mm. Barca. Aunque vivo en Musía, pues también mi encargo pastoral es de vicario pastoral de la parroquia de Vimianzo, Calo, Castrelo y Cambeda, y resido pues en Musía. Mm. Y bueno, entonces, tu campo de estudio es la bioética. Así que entremos un poco más en vereda. Tú tienes un libro sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y bueno, y sobre la ideología de género. Bueno, sí, yo sé más o menos lo que es ideología de género, pero defínenos, ¿qué es ideología de género? Porque
un joven de la calle no entiende qué es ideología de género. Sí, como dices, he hecho algunos estudios. Cuando comencé a estudiar la teología moral, pues obtuve la licencia aquí en la Universidad de San Damaso en Madrid. Y el trabajo de fin de licencia fue, trabajé la teología del cuerpo de San Juan Pablo II como claves de iluminación ante la ideología de género. Y también hice estudios en bioética en la Universidad San Vicente Mártir de Valencia, donde trabajé el trabajo final de máster. Trabajé la ideología trabajé la bioética personalista como claves de iluminación también ante la ideología de género. Cuando hablamos de ideología de género, sí, sin duda alguna, se abre un abanico de muchos temas y de desafíos que nos propone esta circunstancia actual. Pero yo creo que para abordar la ideología de género también es necesario ir a sus antecedentes, ir a lo que es una génesis propia de lo que hoy en día podemos definir ideología de género. Ujú. ¿De dónde surge la ideología de género? La ideología de género pues tiene un camino bastante prolongado. Podríamos decir que todo tiene su comienzo en lo que es este llamado fenómeno del feminismo, Ujú. que ha tenido sus etapas evolutivas, donde lamentablemente pues también sus ventajas y desventajas. Recordemos que el feminismo, hay muchos que definen las olas del feminismo, entre ellos digamos que el feminismo de equidad. ¿Qué es el feminismo de equidad? Pues el feminismo de equidad es aquel movimiento social que busca una mayor reivindicación y toma de consideración de la mujer en la sociedad, su derecho al voto, su derecho a representación de cargos públicos, Ujú. su derecho a ser tomada en consideración a nivel social, una toma de consideración más importante al papel de la mujer en la sociedad. Claro, este feminismo pues fue evolucionando y como toda corriente o todo sistema de pensamiento o toda ideología, pues siempre tiene sus radicales, si se quiere decir, sus extremos. Y luego poco a poco este feminismo de equidad se fue fracturando con lo que hoy en día llamamos feminismo de género, feminismo ideológico, feminismo radical, donde ya una vez obtenido este papel reivindicativo de la mujer en una mejor toma de consideración en la sociedad, pues fue a más, donde ya la mujer quería desvincularse totalmente, digamos, de la figura de la masculinidad, ya se crearon ciertas rivalidades, donde ya la mujer comenzó incluso hasta rechazar su propio ser mujer. Y entre ellos podemos ver muchos radicales como Simone de Beauvoir, Kate Miller, Sulamey Ujú. Firestone, donde estas mujeres iban haciendo propuestas bastante duras y complejas de entender, entre ellos algunos enunciados como que la mujer no nace, sino que se hace, que el sexo pues es una construcción social, no te define ni siquiera la biología ni la genética, viene el sistema patriarcal, Ujú. el culpar ese sistema patriarcal de opresión, de maltrato, del que Qué es el hacemos. sistema patriarcal? Pues digamos que el patriarcado, digamos, es un sistema social donde hay cierto dominio institucional de leyes por la figura del hombre, buscando, digamos, una cierta opresión de la mujer. Ujú. Esto es una definición a muy grosso modo. Entonces, claro, todo comienza allí y ya pues íbamos yendo a muchísimo más. Y recuerda que sí, esto tiene algunos hitos históricos muy puntuales, como las conferencias de Pekín del 95, luego todo lo que fue la revolución sexual del 68, Francia, ¿no? sí, en la Revolución Francesa del 68, donde comienzan pues algunas a luchar por reivindicaciones que quizás han tenido consecuencias bastante complejas. Por lo menos esta misma propia Simone de Beauvoir decía que la maternidad pues era la peor desgracia que podía experimentar una Mm. mujer, al igual que el periodo menstrual. Y recordemos que ya a partir de mayo del 68 francés,
pues se abre una serie de consideraciones en lo que llamamos la revolución sexual, que han tenido consecuencias bastante complejas. Recordemos que allí comenzó ese hito del amor libre, de la píldora Mm, anticonceptiva, de los métodos anticonceptivos artificiales, del tema del aborto, mm. muchas Claro, cosas que fueron y evolucionando. todos estos temas, aborto, eutanasia, transexualidad, son temas que hoy en día, no son temas tabú. Ahora el tema tabú es la muerte. Antes el tema tabú eran todos estos temas y la muerte no era el tema tabú. Ahora ha cambiado. Ahora el tema tabú es la muerte y esto se habla con total apertura, que no es algo malo. Sin embargo, todos estos temas son cosas que, que afectan mucho sobre todo a los jóvenes. Entonces, em, ¿cómo tenemos que hacer los jóvenes para llevar estos temas? Porque hoy en día parece que sobreponemos el sentimiento al pensamiento, a la razón, a la verdad. Nosotros como jóvenes católicos, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, tenéis un reto muy grande. Yo creo que la sociedad en general tiene un reto muy grande porque el problema de toda ideología es que cuando una ideología es asumida para sacar beneficio, a la cual se le inyecta recursos y se promueve y llega incluso a institucionalizarse en leyes, pues el desafío es mucho mayor. ¿Cómo podemos hacer como jóvenes? Vamos a ver, esta quizás es una pregunta bastante compleja, pero recordemos que ante todos estos predicamentos propios de la ideología de género, hay una tendencia a la normalización y a la aceptación muchas veces hasta ciega, sin argumento Ujú, y sin medir consecuencias. Y lo puedo decir en algunos temas puntuales. Por lo menos hoy en día, y si lo ves en la evolución de muchas leyes, anteriormente el tema del aborto era penalizado. El tema del aborto pues era un asesinato de un ser inocente concebido. Hoy en día no. O sea, recordemos que una de las estrategias de la revolución sexual ha sido el cambio de lenguaje. ujú, Lo que antes era el asesinato de un ser inocente concebido o la interrupción de la vida, hoy en día es definida como el derecho de la mujer. ujú, Entonces esto es curioso porque esto crea un impacto de contagio social, de normalización, que hoy en día tú le preguntas a un joven sobre su opinión sobre el aborto y con tal normalidad, con tal aceptación, te dice pues que sí, que es normal. ujú, Y no vamos quizás un poco más allá, porque aquí el tema del aborto, en contrapartida con la cultura pro vida, hay que desvincularla también del ámbito religioso, porque no desvincularla, sino no encasillarla, porque pensamos que defender la vida pues le compete a los religiosos, a las personas que tienen fe, y no es así. Un provida no tiene que por qué ser creyente. ujú, Un provida es aquella persona que defiende la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y hoy en día, en cuanto al tema del aborto, cuando ya se institucionaliza en ley, pues imagínate la normalidad que puede eh, asumir en una sociedad. ujú, Y más a los jóvenes, porque no menoscabo las capacidades de ningún joven, pero muchas veces nos quedamos en lo que nos dicen, pero no indagamos ujú, en los argumentos certeros. Yo puedo decirle a modo de reflexión, a algún joven que nos escucha, yo le puedo preguntar, ¿te has leído la promulgación de ley del aborto de nuestro país, de España? Quizás sí, quizás no. ¿Qué dice la ley? ¿Quién puede abortar? ¿En qué momento se puede abortar? Muy bien, quienes promueven el aborto, ¿qué luego ofrecen a una joven que por diversas circunstancias se ha visto arrastrada a aplicarse un aborto? Porque también hay que ponerse en el lugar de una joven, por lo menos a una joven que de repente pues quedó embarazada, no cuenta con el apoyo de sus padres, el chico que la embarazó pues no quiere saber nada de ella, sus amigos la incitan a que aborte y le normalizan el aborto, pues ujú, tristemente acuden a ello. Pero no se olvidan nunca de algo que quizás es muy duro, porque el aborto te convierte en la madre de un niño asesinado. Y ujú. eso no debemos dejarlo a un lado. Ya.
que muchos pueden debatir, sí, que es una vida, que es una cosa, que en esto entraríamos a tela Sí. bastante que cortar, pero no olvidar que es un ser concebido o el argumento de decir, pues es que es mi cuerpo. Ya. No, es Bueno, un cuerpo distinto dentro de ti. entremos un poco más en el tema del aborto, porque yo no soy un experto ni mucho menos, pero bueno, he leído que el año pasado en España, 2023, hubo más de 103.000 abortos y el 93% de esos abortos no fueron ni por la madre, la vida de la madre no corría peligro, ni la del feto, em, y más del 30% de esas mujeres no era la primera vez que abortaban. Entonces, aquí entra la pregunta de, ¿cuándo comienza la vida? ¿Cuándo esa vida comienza a ser un ser humano? Sin duda alguna desde la concepción. Sin duda alguna, o sea, la vida comienza desde la concepción. Pero también hay que ver qué hay detrás del aborto. ¿Cuánto cuesta un aborto en España? Lo mínimo son 450 euros y de allí para arriba. Es Bueno, un eso negocio. sin contar Ya, la pastilla, las sí, ya pastillas los métodos anticonceptivas. anticonceptivos, que eso es otro tema, pero el tema del aborto. Si hemos tenido una estadística de más de 100.000 abortos en España en un año, pues multiplica eso por un mínimo de 450 y costes más elevados incluso. Ujú, Pues esto me genera un nivel de ingresos pues que tengo que tristemente promover. ujú, Ya la persona que aborta no es vista como alguien a quien ayudo por una situación compleja a la hora de interrumpir la vida o interrumpir su embarazo. No, ujú, sino que es alguien, pues es un cliente más al cual yo ujú, le ofrezco un servicio médico que me está lucrando. Entonces también lo otro es que yo me sorprendo cuando muchas organizaciones promueven el aborto, pero ¿y lo posaborto qué? Después que una persona ha abortado y todo lo que sufre y padece, los traumas posaborto, es bastante duro. A nosotros como sacerdotes, pues nos toca tratar en dirección espiritual y en confesión a muchas personas y más aún después que el Papa Francisco pues nos dio la potestad a los sacerdotes de poder absolver los pecados de aborto, pues mucha gente se te acerca, muchas mujeres que dicen, madre mía, o sea, buscando sanar aquella herida ujú, porque en un momento tal no encontraron ayuda o no encontraron quien les ayudara o lo orientara de la mejor manera y sufren estas circunstancias del aborto. Mujeres que no pueden ver un niño, mujeres que sueñan, escuchan el llanto de niños, mujeres que se embarazan psicológicamente después de haber abortado, mujeres que experimentan pues una serie de traumas bastante duros y difíciles de sanar. mm, claro, pero la vida, o sea, los pro aborto tienen el argumento de que ese ser vivo no es un ser humano hasta las 14 semanas de vida, si no me parece que es cuando desarrolla el sistema nervioso. Eh, entonces yo les digo, claro, pero cuando ya hay fecundación, ya tenemos los 46 pares de cromosomas, los 23 del padre y los 23 de la madre. Y me dicen, no, pero es que, claro, una hormiga también es vida. Pero yo les digo, ese ser vivo potencialmente es un ser humano, una hormiga no. Y me dicen, claro, pero es que ese ser vivo no, sin la madre, o sea, depende de la madre para sobrevivir. Mm, ¿Qué cómo les podemos decir a estas personas que... Vamos a ver, hace unos años nosotros vivimos un hito histórico que ha sido un privilegio vivirlo porque a nivel científico se llegó a Marte por primera vez. ¿Y el argumento cuál era? Buscar vida en Marte. Es curioso que la ciencia llame buscar vida en Marte a conseguir quizás una célula, un átomo, un protón, un electrón, cualquier cosa de estas. Y en la Tierra, pues no le llamamos vida a un ser concebido. Imagínate lo poco elemental que es esto. Incluso cuando sales a hacer una entrevista a jóvenes en la calle, sobre qué piensa que van a esterilizar o van a aplicarle la eutanasia a una perrita porque tiene 8 cachorritos en su embarazo, en su barriga, pues digamos, y que no puede dar a luz porque se puede morir y hay que ponerle la eutanasia. Grita al cielo. Clamamos al cielo que por qué vamos a matar los perros, por qué vamos a matar las mascotas. Y luego les preguntan sobre el aborto.
Imagínate la manipulación tan grande de este lenguaje y de la estrategia de la ideología de género que hemos llegado a normalizar de tal forma el hecho de la interrupción de un ser concebido en su proceso de gestación como el aborto, que lo defendemos y lo promulgamos. Mm. Por eso yo siempre digo, mira, la vida hay que defenderla desde su concepción hasta su muerte natural. Y un argumento es, sí, pero es que no se puede valer por sí solo. Muy bien, pero yo conozco tíos que no se pueden valer por sí solos con 30 años y que hay que hacer No, matarlos. ni un recién nacido Ya, tampoco. pero vamos a hacer un poco de humor negro, digamos, ¿no? Sí. O si mi abuela, se lo ha currado toda la vida por mi familia, ya no se puede valer por sí sola, me la quito del medio. Mm. Es triste, Es sí, sí. curioso, o sea, pero es triste. Yo digo, mira, hay que defender la vida por encima de cualquier circunstancia. Y es penoso que nuestro país, España, sea uno de los países más bajos en natalidad, con un tal índice tan elevado de abortos. Mm. Y es penoso, nosotros tenemos, y no estoy en contra de las mascotas, porque en mi casa siempre hemos tenido un gatito y lo hemos querido como una mascota, pero en nuestra España tenemos 13 millones de mascotas domésticas y no tenemos ni siquiera 6 millones de niños nacidos. Mm. Y esto es curioso. Ya. Bueno, entrando, también quiero tocar un poco el tema de la transexualidad, porque cada vez más, hoy en día, y en especial los jóvenes, se hacen operaciones de cambio de género o se hormonan. Em, ¿De dónde viene todo esto? Recuerda que también son unos de los frutos de la ideología de género. Este no entender, digamos, la masculinidad y la feminidad como parte constitutiva de la persona. El no entender el binarismo hombre y mujer. Recuerda que si Simón de Beauvoir comenzó a decirnos que el hombre no nace, que la mujer no nace, sino que se hace, que es un constructo social, pues este predicamento ha cogido mucha fuerza ahora. Y más aún cuando a nivel de ley, lo que es la ley trans, la autopercepción es la que prima, pues imagínate. Mm. Hoy en día, pues yo me puedo autopercibir como mis sentimientos me digan, me lo reconoce la ley y me tienen que aceptar. Tú te puedes autopercibir como quieras, tú eres libre de autopercibirte como quieras, pero lo que no puedes hacer es imponerme a mí que yo de repente tenga mi niña en el colegio. Tengo una niña de 8 años en el colegio y de repente tiene un maestro, un profesor o en un campamento a, a un hombre con somaticidad, con características de hombre que diga que es una mujer. O es curioso, o sea, y que esto se imponga en la ley. Y lo hemos visto, las desventajas que tiene, o sea, todo esto de la transexualidad en el tema del deporte, en el tema de los concursos de belleza. Es triste como el Thomas, que fue este nadador que cuando antes de hacer su proceso de transición, quedaba en el número 57 de natación masculina y cuando decide competir contra la mujer, pues bate todos los récords. ¿Esto es justo? Pues no. Mm. Pero parece que si decimos esto, como que tienen que crucificarnos o aplicarnos la guillotina o anatematizarnos. No podemos decir esto. Anatematizar. Sí, Ah, condenarnos. condenar. Nos van a condenar de una forma tal que dicen, mira, pero tú no puedes decir esto. Y es curioso que este contagio social haya cogido tanta fuerza que tú sales a la calle y le preguntas a cualquier joven mujer qué es una mujer y no te lo define. Ujú. No, si tú te sientes mujer, pues tú eres mujer. A mí me hacía gracia, tirando del humor malsano, que decía un hombre, mira, tanto hemos logrado los hombres que hoy en día hasta los concursos de belleza femenina los ganamos, Ya. ¿sabes? Y esto es quizás curioso, pero la transexualidad es más compleja. El tema trans va mucho más allá y engloba algunas cosas. Para entenderlo un poco, cuando hablamos de transexualidad no debemos olvidar tres cosas, o sea, el tema del travestismo, Ujú. el tema del transgénero y el tema del transexual. Si el travesti, ya lo sabemos, nos puede sonar, el travesti es aquella persona
que con su vestimenta, con su maquillaje, busca tener rasgos y características contrarias a su sexo, cuando un hombre se viste de mujer, se disfraza de mujer, se pinta de mujer o viceversa, pero que es momentáneo. Luego está el transgénero, que es aquella persona que poco a poco, hormonándose, va adquiriendo características distintas a su sexo biológico. Cuando un hombre comienza a hacerse tratamientos hormonal para que su barba no crezca, para tener bustos más grandes, para ser más femenino, y el transexual ya es una persona que hace, digamos, la transición total con la operación de sus genitales, Ujú. la extirpación de su aparato reproductor, si es hombre masculino, si es mujer femenino, y que es irreversible. ¿Qué pasa con esto? Que esto lo puedes hacer hoy en día tristemente con una edad de los 16 años en adelante, incluso sin consulta de los padres, Ujú. y que esto puede tener consecuencias, como ya lo hemos visto. Chicos que han, personas que han hecho su proceso de transición y que hoy en día pues han sufrido muchos traumas, de denuncias al tema médico, incluso de llegar al suicidio, Ujú. porque el tema de los sentimientos es un tema muy fluctuante. Yo no puedo definirme según mis sentimientos porque son muy cambiantes. No, es que yo hoy me siento mujer. Ajá, pero sí, sí, yo me siento mujer y el Estado me reconoce como mujer. Voy y me cambian el registro civil como mujer. Gozo de los privilegios de ser mujer Ujú. y muchos tristemente pues se aprovechan de estas situaciones. Claro, porque uno de los argumentos de los pro trans y de este movimiento es que tu género no lo define solamente tu biología, sino que lo define tu psicología, tu Sí, sí, autopercepción, sí. ¿no? Es curioso a lo que hemos llegado, que ya el tema cromosómico XY y XX no te define, el tema biológico no te define. Hoy en día parece que decir que los hombres son los niños, o sea, aquel argumento de una película muy famosa de Arnold Schwarzenegger, cuando llega el niño y le dice en el colegio, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Esto como que es un delito hoy decirlo. Te dicen, madre mía, pues tú eres un homófobo, que es el término que se tiene hoy en día en cuanto a estos temas. Pero como digo, o sea, la transexualidad, yo invito a los jóvenes que se formen sobre este tema. Y si hay algún joven que siente esta curiosidad, esta tendencia de decir, mira, es que yo me siento atrapado en un cuerpo distinto que no es el mío, mira, que busque ayuda de buenos profesionales y que los padres también, cuando su Ya. hijo le llegue, le dice, mira, que es que mi hija se siente niño o mi niña o mi niño se siente niña, pues que busquen ayuda de profesionales porque las consecuencias pueden ser Claro, peores. porque ellos lo pasan mal. Ellos en el fondo Muy lo pasan mal, muy mal. sin duda alguna, o sea, porque es un conflicto interno bastante complejo. Ujú. Y luego también la presión social, el bullying social que se hace presente, las etiquetas sociales. Hay muchísimos casos, o sea, es complejo este mundo de Mm. la transexualidad, pero mi recomendación es, mira, buscar la ayuda de los mejores profesionales. No dejarse llevar solamente por lo que sentimos, porque los sentimientos son cambiantes. Van y vienen. Mm. Y ahora me gustaría que me diferenciaras porque entre género y orientación sexual, porque ¿cuántos géneros hay ahora mismo reconocidos por la ONU? A ver, se habla de 112 géneros, otros hablan de 14 géneros y claro, ¿qué se define como género dentro de la ideología de género? El género, pues es aquello por lo cual yo me defino, pero que no es constitutivo de mi persona. O sea, la constitutivo de mi persona es la masculinidad y la feminidad, pero como yo no me siento, eh, digamos, conforme con mi biología o con mi sexo asignado al nacer, pues viene el género, que es esa forma de cómo yo me siento. Yo me siento, pues, es que hay tantos Sí. transgénero, bigénero, este, yo me siento transespecie, porque eso también hoy en día pasa, o sea,
Yo me han asignado un género que no se adecua a mí, yo me siento cebra. Yo había un caso de Estados Unidos que la chica buscaba refugio en animales porque se sentía cebra. Ujú. ¿Pero esto qué es? Ya. Y gente que se autopercibe como una especie animal y buscan ser reconocidos, o gente que se autopercibe con el género de una edad menor. O sea, ¿no? Pues si yo me considero, yo me autopercibo un niño de 8 años. Ujú. O sí, este tema de los géneros pues ha abierto ese abanico de darle un auge, un boom y una aceptación tal a la autopercepción bastante complejo. Mm. Sí, bueno, hoy en día, em, como he dicho antes, sobreponemos los sentimientos a la razón, a la verdad, y se relativizan mucho las cosas. Bueno, uno de los ejes de la espiritualidad de RC es el sentir con la Iglesia, adhiriéndose a su magisterio y en particular al del Papa. ¿Qué opina el magisterio de la Iglesia? ¿Qué opina el Papa sobre todo esto? Nada, el Papa Francisco quizás una de las cosas que más ha dado a conocer en su pontificado y a las cuales insiste mucho, o sea, es el tema de la acogida, hacerle entender a la gente que en las situaciones tan complejas, fruto de la ideología de género, la iglesia está allí como madre, una iglesia que acoge, pero claro, es una iglesia que acoge, que discierne, que orienta y que ayuda. Entonces, el magisterio de la iglesia pues tiene su riqueza, que siempre es bueno indagar y formarse, porque también hay que formarse para saber dar razón de nuestra fe y decir, mira, la iglesia dice esto, porque hay mucho tabú también. Mm. Parece que es que si una persona es homosexual, la iglesia lo rechaza y no es así. La iglesia no rechaza a nadie. La iglesia tiene una moral, tiene unos parámetros de convivencia, tiene pues una doctrina legada por Cristo y sin embargo pues no se rechaza a nadie. Se busca orientar, se busca corregir, se busca integrar. Yo por lo menos, yo tengo amigos homosexuales que parejas que de homosexuales y hablamos siempre con la verdad. Si ellos viven su forma de sexualidad de esa forma, pues yo vivo mi sexualidad en la castidad. Nos respetamos, son personas que rezan, personas que buscan a Dios, personas que van poco a poco creciendo en una cercanía a Dios. Y como decía el Papa Francisco, o sea, es no rechazar a nadie, o sea, porque hay mucho tabú. O Mm. sea, y como digo, también hay que formarse, ver que hay documentos que orientan el tema de la defensa de la vida, el tema de, Eso es, nosotros como jóvenes católicos debemos conocer estos documentos, debemos conocer esto del magisterio de la Iglesia. sin duda alguna, o sea, yo creo que, mira, como jóvenes católicos, lo fundamental es conocer nuestra iglesia, porque si no se conoce la iglesia, no se ama a la iglesia. Y si no se ama a la iglesia, no se defiende a la iglesia. Si no se defiende, no se cuida a la iglesia. Y todo aquel que ama, defiende y cuida y conoce su iglesia, pues la da a conocer a los demás con buenos argumentos. Mm. Y eso es fundamental. O sea, hay muchos documentos en temas pro vida, como Donum Vitae, como Evangelium Vitae, como Humane Vitae, temas sobre la conferencia episcopal, la verdad del amor humano, de aquí de España, Amoris Laetitia del mismo Papa Francisco, de Eucaritaes del mismo Papa Benedicto, la riqueza de documentos de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, como la teología del cuerpo. Hay muchos documentos que sí es necesario conocer para iluminar, o sea, la vida de muchas personas. Ujú. Y algo que se pregunta mucha gente también hoy en día es todo esto, la transexualidad, todas estas cosas. ¿Esto es pecado? Vamos a ver, o sea, aquí hay que entender qué es el pecado. Ujú. Se me viene a la memoria cuando al Papa Francisco le preguntaban, a ver, mira, el pecado es una ofensa a Dios, que de una u otra forma rompe la comunión con la iglesia y también ofende a los demás. El pecado es la falta de caridad, el pecado es la falta de misericordia, el pecado es la omisión, el pecado es la mentira. En el ámbito de la sexualidad,
para un heterosexual o para un homosexual, pues sencillamente las relaciones sexuales dentro de la moral católica siempre buscan la complementariedad y la apertura a la vida. Ujú. Todo lo que se sale de allí, pues sencillamente es un acto porque se sujeta al pecado. Por eso, una forma de cómo nosotros vivimos la sexualidad es la virtud de la castidad. Ujú. Y parece que hoy en día la virtud de la castidad es para los tontos o para los desfasados. Yo conozco jóvenes que viven su castidad, que luchan por su castidad y dicen, mira, yo quiero guardar mi castidad porque creo que mi vocación es el matrimonio y quiero pues entregar mi vida, mi sexualidad, pues con la persona que en realidad amo. Lo que no se puede hacer es normalizar cualquier práctica de sexualidad, porque esto nos puede incluso Ujú. sujetarnos al mero instinto. Y eso es lo que muchas veces promulga pues una cultura del hedonismo, Ujú. que sujeta a todas las relaciones basadas en el placer. Claro, porque la iglesia también invita a las personas homosexuales a vivir su castidad. Sin duda alguna, a toda persona, no solamente al homosexual, a toda persona. Mm. Bueno, si quieres. Ah, bueno, te iba a preguntar, claro, todas estas cosas, las operaciones de cambio de sexo, los tratamientos hormonales, las pastillas anticonceptivas, luego traen problemas muy serios a nivel de salud. Eh, ¿Qué problemas traen? Por lo menos vamos a un tema que son, digamos, las pastillas del día después. Es triste, yo he tenido varios encuentros con jóvenes y recuerdo una vez que le pregunté a un grupo de chicas, y habían unas 30 chicas allí jóvenes, les preguntaban, ¿sabéis lo que es la pastilla del día después? Sí, decían. ¿Conocéis alguna? Ahí ya les daba un poco de vergüenza dar la respuesta. Y le decía, mira, una de cultura general es la Postinor, esta pastilla que llamamos del día después o que llamamos un anticonceptivo de emergencia, las cuales bajo prescripción médica son recomendables tomarlas una vez al año, bajo Mm. prescripción médica. Entonces, cuando yo les decía esto, se sorprendían y ya veías como las reacciones de sus rostros les delataban. Entonces, cuando una joven consume una pastilla del día después, hay cosas que escapa a tener en consideración. ¿Por qué la toma? Por el riesgo de quedar embarazada es la respuesta inmediata, pero la pregunta es, ¿cómo sabes tú si has quedado embarazada cuando de repente saliste de fiesta, fuiste de botellón y te ligaste con un chico y tuviste relaciones sexuales y crees que por los nervios has quedado embarazada? Y inmediatamente buscas las pastillas el día después para consumirla. Primero, yo le invito a las jóvenes a conocer su cuerpo. El cuerpo de la mujer es tan sumamente perfecto que su diseño es tan perfecto y yo les digo a ellas, ¿conocéis vuestro periodo menstrual? ¿Vuestro periodo menstrual es regular o irregular? Ya se quedan un poco. ¿Cuándo eres fértil? ¿Después o antes de la menstruación? ¿Cuánto tiempo tienes de fertilidad? ¿Eso lo conoces? No. Una mujer que desconozca su cuerpo es complejo, es lamentable. Luego, te tomas el apostinor sin saber si en realidad has quedado embarazada. Mm. Pero ¿y los efectos del apostinor en quién recae? En ellos mismos. Porque la cantidad, la dosis de un apostinor equivale a 5 grajeas o pastillas de uso de anticonceptivo diario. Ujú. O la hormona que posee, que es el levonorgestrel, que es la que ocasiona el efecto abortivo. Pero ¿qué pasa si me quedo embarazada? ¿En quién recae el efecto? Pues muy sencillo, pues en un útero. Entonces consigues datos ginecológicos que te dicen que una joven de entre 16 a 22 años pues tiene un útero envejecido tal de una mujer de 40 años. Pero claro, esta es la pecadilla que se muerde la cola. Pero no pasa nada si una joven luego se plantea tener hijos y su útero está envejecido, pues le vamos a proponer un tratamiento de epiristimulación ovárica, de maduración de su útero, lo cual también cuesta una pasta. Mm. No pasa nada.
Si esto no tiene efectos positivos, pues tenemos también lo que son todo lo que es la fecundación in vitro, la inseminación artificial, que también cuesta un dinero. Y todo esto, pues, es la pescadilla que se muerde la cola. Hay muchos intereses de por medio que tienen una oferta de demanda que van propiciando las cosas. Entonces, es lamentable cuando por desconocimiento todas estas chicas pues después experimentan eh, secuelas, traumas, porque hay muchas que luego quieren ser madres. Yo he conseguido casos de chicas que quieren ser madre luego y se han casado con un joven. Consiguieron, digamos, al amor de su vida, como me decía una, don Ernesto. Yo conocí al amor de mi vida, pero he tenido tristemente una desorientación sexual en mi juventud, donde abusé de pastillas del día después y hoy en día pues estoy totalmente estéril. Ya. Y es lamentable, o sea, que por falta de asesoría, o sea, hay que saber lo que se toman, Mm, no tomarla porque todo el mundo la toma. mm. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a volver a hablar de Fátima, pero este tema es como un tema, lo tratamos con un poco de tristeza, ¿verdad? Y invita a los jóvenes a que vivan esto con, bueno, si te has equivocado, pues que viva esto un poco con alegría, con esperanza, ¿no? Que Sí, mira, yo digo que, a ver, hay que formarse, tener buen criterio, no dejarse arrastrar por las masas, porque el contagio social ante algo le puede normalizar lo que puede tener peores consecuencias para tu vida. Ujú. Entonces, yo siempre digo, asesoría de los profesionales, gente que sensatamente te ayude, te ilumine, te oriente, eso es fundamental porque los jóvenes tendemos a ser muy viscerales, reaccionamos, somos impulsivos y no, hay que frenar un poco y pensar, porque el drama en el cual se envuelve una persona que se propone la transexualidad o una persona que se propone el tema del aborto, es complejo, es un drama muy complejo. Entonces siempre es necesario buscar la ayuda de los profesionales y gente que de verdad te ayude. Ujú. Por eso, bueno, también saber que la iglesia está aquí, o sea, dentro de la iglesia también hay muchos profesionales que pueden ayudar, que como decimos, el mejor evangelizador para otros jóvenes es el joven. Y vosotros que estáis en un ambiente religioso, cuando encontréis estos dramas, no, no juzgarles, sino buscarles iluminar, ¿vale? Que por allí partamos en este sentido. Acompañar e iluminar. Ujú. Es la mejor ayuda que podemos hacer. Y rezar por aquellos que sufren. Eso es. Bueno, cambiando un poco de tercio, volvemos a Fátima. Como hemos dicho antes, el año pasado fue tu primer año en Fátima, el mío también. ¿Qué te pareció Fátima? Mira, Fátima fue muy curioso porque aparte de la gran bendición experimentada en Fátima fue una gracia. ¿Por qué? A ver, como te he dicho, he estado de párroco 4 años en Ciudad Real, en zona rural. La zona rural, para los sacerdotes jóvenes, pues tienen algunas, digamos, tentaciones, no digamos desventajas, tentaciones. ¿Por qué? Porque la pastoral se centra en lo sacramental, en el acompañamiento, carecemos de personas de la figura de los jóvenes, Ujú. los pocos jóvenes que hay en las zonas rurales, pues están desvinculados del pueblo, porque la zona rural no les ofrece mucho, tienen que salir a hacer sus vidas afuera, y cuando van al pueblo, pues es momentáneo. Y no se puede usar una pastoral de seguimiento, de buena continuidad. Entonces, de repente, Fátima fue una bendición. ¿Por qué? Porque un lunes un gran amigo sacerdote, al cual le doy un saludo si llega a ver este podcast, que es Eduardo, que está en Puerto Llano, pues hablando me habla de Fátima. Oh, es que voy a Fátima, JRC, y a mí no me sonaba JRC para nada. Entonces le digo, oh, me gustaría, y pues anímate. Entonces, bueno, hablé con los sacerdotes del arciprestazgo, me cubrieron el fin de semana, que es complejo, un fin de semana para 4 pueblos, porque éramos 4 sacerdotes para 17 pueblos. Entonces lo pudimos organizar, Dios lo puso todo, la Virgen sin duda alguna puso su mano allí, y el jueves estaba montado en el autobús para llegar a Fátima. Ujú. Cuando llegó a Fátima, sin duda alguna, para mí espiritualmente, como decimos los jóvenes, fue un chute, fue una bendición de gracia,
la cantidad de jóvenes, el grupo de jóvenes con el que trabajé, los sacerdotes jóvenes con los que compartimos las tertulias y los debates, los momentos de oración con la Virgen, los momentos de espiritualidad, los momentos... Fue una bendición muy especial. Fue para mí un revivir tantas cosas, reencontrarme con tantas cosas que lo repetiría sin duda alguna. Lo recomiendo sin duda alguna. También como pudimos vernos de nuevo después de 12 años, recuerdo cuando estábamos ahí. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Claro que me acuerdo de ti, estabas con otros amigos de Villarrubia y nada, de verdad que fue muy ameno, pero te lo digo, una bendición muy especial. Animo a los jóvenes que tengan intención de apuntarse que lo hagan, que vale la pena. Es mágico, Fátima, ¿verdad? Es mágico. Mira, yo siempre defino los lugares marianos, los lugares de santuarios marianos como unos trocitos de cielo en la tierra. Y Fátima, pues, es un trozo de cielo muy especial Ujú. y muy lleno de Dios y de la Virgen. Así que los que se lo planteáis y los que lo estáis preparando, que la Virgen les ilumine porque hacéis una labor muy impresionante. Es la Virgen la que nos invita, la que nos lleva y la que está allí con nosotros, sin duda alguna. Os invito a apuntaros a la peregrinación de Fátima, que la tenemos, ¿cuándo, Goico? Del 28 de febrero al 4 de marzo. Entonces, ya tenemos por ahí a Bielsa repartiendo los chalecos de orden, tenemos a Goico con los de material. Bueno, yo os invito de verdad a que os apuntéis. Y nada, cada podcast, el invitado hace una pregunta al del siguiente podcast. Los seminaristas nos preguntan, di 3 claves para amar a la iglesia y qué significa para ti el corazón de Jesús. 3 claves para amar a la iglesia. Primero, entender a la iglesia como madre. Cuando se entiende la iglesia como madre y nosotros nos entendemos como hijos de la iglesia, pues la amamos como madre. ¿Y qué hijo no le gusta conocer a su madre? Sin duda alguna a todos. Por eso, 3 claves. Entender a la iglesia como madre. Conocer y entender a la iglesia, verse como parte de la iglesia como hijo y esforzarse día tras día por conocer a quién es tu madre, que es la iglesia. Porque el que conoce a una madre la ama todos los días. Ujú. Y la otra pregunta era, porque claro, el carisma de RC es muy devoto al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué significa para ti el Sagrado Corazón de Jesús? A ver, o sea, es que la pregunta es tan hermosa, digamos, porque ¿qué significa el corazón de Jesús? O sea, es el lugar donde todos cabemos. El corazón de Jesús es el lugar donde tendremos siempre un refugio de amor, de cuidado, de curación, pero sobre todo es el lugar especial donde Dios nos tiene a todos por igual. Y que perseveremos sabiendo que ese corazón está allí para mí. Y que tanto me ama Dios que ha preparado un lugar especial para mí en mi condición de pecador, con mis defectos y con mis virtudes, para amarme como un hijo. Por eso es especial el corazón de Jesús. Ujú. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, don Ernesto. Muchas gracias por tu tiempo, porque ha venido desde Santiago hasta aquí, hasta la sede de JRC. Y bueno, a todos los oyentes también, muchísimas gracias. No, a mi cámara. Eso es. A todos los oyentes, también muchas gracias por ver el podcast, por seguirnos. Y bueno, os sugiero que nos sigáis en Instagram y en las distintas redes sociales. Y bueno, como he dicho antes, ya estamos preparando para el próximo JRC Fátima. No os olvidéis de apuntaros y ya está. No lo perdáis. Bueno, me dicen aquí que recuerde que tenemos que luchar juntos por el reino de Cristo. Eso es, hombre. Muchas gracias, un saludo. Gracias, don Ernesto. Pues nada, pues gracias a ti por la invitación, a los que están detrás de cámara que también se lo han currado durante la mañana y a todos los que vais a compartir este podcast. Que vale la pena amar a Dios y dejarse amar por Él. Y cuando conocemos a Cristo, sin duda alguna, la vida alcanza un sentido diferente. Por eso mi recomendación siempre a los jóvenes, que sean libres.
No podemos encasillarnos o ser esclavos de nuestros prejuicios o de nuestras ideas preconcebidas, sino ser libres, porque el que es libre sabe conocer la verdad, porque tiene como punto de partida la libertad. Y una libertad fundamentada en la verdad, pues se deja iluminar y sacar buen provecho para la vida. Pues nada, pues que Dios nos bendiga especialmente y que la Virgencita, Nuestra Señora de Fátima, siempre bendiga nuestras vidas. Eso es. Ahí está.